Estaba colgada allí como un animal cazado. Sus muñecas y tobillos estirados por cuerdas ásperas. Su vestido desgarrado. Su rostro manchado con polvo, sudor y vergüenza. Y el sol del mediodía de Dodge City ardía sobre su piel hasta que parecía lista para ampollarse. Rose Miller apenas tenía 22 años, y ya no tenía fuerzas para gritar. Solo un susurro seco escapaba de sus labios agrietados cada vez que la cuerda se apretaba contra sus hombros. La habían dejado en medio de las llanuras de Kansas, dejada para sufrir, dejada para quebrarse. Una brisa recorrió el alto pasto de verano. Ninguna misericordia vino con ella. La estructura de madera en forma de A que la sostenía crujía con cada ráfaga como si se burlara de su peso. Sus dedos de los pies flotaban sobre el suelo. Cada segundo se sentía como si el siguiente pudiera ser el último. No había estado allá arriba todo el día, pero unas pocas horas bajo ese sol se sentían lo suficientemente cerca de la eternidad. Rose sabía que sería castigada por robarle al sheriff Eli Thompson. Simplemente nunca imaginó que el castigo se vería así. Pensó que sería encerrada en una celda. No exhibida como una advertencia para cualquiera que se atreviera a cruzar la ley de Dodge City. Su respiración llegaba superficial. Luego vino el sonido de cascos, lentos, constantes. Acercándose desde detrás de las colinas con el ritmo perezoso de un hombre que no tenía idea de que cabalgaba directamente hacia el sufrimiento de otra persona. Jim Blake apareció del resplandor del calor. Un ranchero de casi 50 años. Rostro curtido, ojos calmados, un hombre acostumbrado a las tormentas tanto en la tierra como dentro del corazón humano. Detuvo su caballo, su mirada fija en la figura colgando bajo el sol. El shock brilló en sus ojos, luego la ira, luego algo mucho más silencioso, algo como lástima. Se acercó más. Rose levantó la cabeza con la poca fuerza que le quedaba. Pensó que él estaba allí para terminar lo que el sheriff Thompson había comenzado. Su voz temblaba como algo ya medio muerto. No, no hagas esto, susurró. Jim se congeló, no por las palabras, sino por la forma en que las dijo, como si ya hubiera aceptado que la misericordia no existía para alguien como ella. Se acercó a las cuerdas. Ella se estremeció. Él no se detuvo. Estudió cada nudo, cada moretón, cada herida que su cuerpo llevaba. Y en ese momento, Jim Blake supo una cosa con absoluta claridad. Cualquiera que fuera el crimen que esta chica había cometido, nada podía justificar esto. Su mano se apretó en el mango de su cuchillo. Las llanuras estaban en silencio. El sol ardía más fuerte. Y Rose Miller colgaba entre la vida y la muerte. Mientras un ranchero que nunca había conocido tomaba una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Si Jim Blake la corta, ¿vendrá la ley por él después y los borrará a ambos antes de que la verdad vea la luz del día? El cuchillo brilló una vez bajo el sol. Luego Jim Blake cortó la cuerda. Rose cayó como un saco de grano. Él la atrapó a medio camino, su peso golpeó contra su pecho. Ella jadeó, el aire desgarrándose en sus pulmones como fuego. Sus piernas no la sostenían en absoluto. Si él hubiera llegado 5 minutos después, ella ya podría haberse ido. Jim deslizó un brazo detrás de su espalda, otro bajo sus rodillas. Era ligera, demasiado ligera para una chica de su edad. La levantó como levantaría a un becerro herido y la llevó lejos de esa maldita estructura en A. La colocó a la sombra de un árbol arbustivo por un tiempo, le dio agua en sorbos lentos, y esperó hasta que sus ojos pudieran enfocarse de nuevo antes de siquiera pensar en ponerla en un caballo. De cerca, no parecía un monstruo, solo una niña asustada con una mandíbula terca y ojos que se negaban a permanecer cerrados. Sus labios temblaban. Le robé, susurró. Al sheriff Thompson. Entré a su oficina, abrí su caja fuerte. Tomé su dinero. Jim no dijo nada por un momento. Su confesión se asentó en su estómago como una piedra, así que realmente era una ladrona. El sheriff no había mentido sobre esa parte. La colocó suavemente en la silla, luego se subió detrás de ella para que no cayera. Su cabeza descansaba contra sus hombros. El caballo comenzó a moverse. Podía sentir cada temblor que la recorría. «Sabes que él tenía todo el derecho de ponerte en una celda», dijo Jim en voz baja. «¿Una celda?», respondió ella, voz áspera. «No una cuerda en medio de la pradera». Eso lo calló por un buen rato. Siguieron el río Arkansas, el agua brillando a su lado. Jim mantuvo sus ojos en el camino, pero su mente era una tormenta. Respetaba la ley. Esta tierra se volvía salvaje sin ella. Sin embargo, lo que acababa de ver no se sentía como ley. Se sentía como crueldad disfrazada de justicia. Para cuando llegaron a las colinas bajas donde estaba su rancho, el sol se estaba hundiendo. La pequeña casa apareció a la vista. Un porche, una chimenea.
humo elevándose perezosamente desde la parte superior. Jim llevó a Rose adentro y la acostó en su propia cama. Vertió agua en una palangana, rasgó una camisa vieja en tiras, y comenzó a limpiar las quemaduras de cuerda en sus muñecas. Ella hizo una mueca pero no se apartó. «Mañana te llevaré», dijo finalmente. «¿Robaste? Responderás por eso». Pero dentro de una sala del tribunal, no colgando como un trofeo. Rose miró el techo. Había algo más presionando detrás de sus ojos. Algo más oscuro que un simple robo. Pero se lo tragó. ¿Por qué decirle a este hombre que había visto al sheriff Thompson hacer algo mucho peor que cualquier cosa que ella misma hubiera hecho? Por esta noche. Ella solo sería una ladrona que tuvo suerte. Jim solo sería un ranchero que no pudo pasar junto al sufrimiento. Afuera, el cielo de Kansas se volvió rojo y dorado. Y en algún lugar lejano, un jinete solitario comenzó a hacer preguntas sobre la chica que había desaparecido de su cuerda. Cuando ese jinete llegue a este rancho, ¿de qué lado estará Jim Blake? La mañana en el rancho Blake comenzó en silencio. Demasiado silencio para lo que se acercaba. Jim estaba despierto antes del sol como siempre. Alimentó a los caballos, revisó el abrevadero, trató muy duro de no mirar la puerta del dormitorio donde Rose dormía en su cama mientras él tomaba el viejo catre junto a la estufa. Se dijo a sí mismo que esto era simple. La llevaría de vuelta al pueblo. Estaría a su lado frente al juez. La ley haría lo que la ley estaba destinada a hacer. No más cuerdas en medio de la pradera. Ese pequeño plan ordenado duró justo hasta que escuchó caballos viniendo rápido por el camino. No una carreta, no un vecino, 3 jinetes, un ritmo fuerte y golpeante. Jim salió al porche, limpiándose las manos en sus pantalones. El sheriff Eli Thompson se detuvo en la puerta con 2 diputados detrás de él. Polvo elevándose alrededor de los 3 caballos, esos ojos afilados y pequeños observaron la casa, el granero, las huellas. Luego se posaron en Jim. «Buenos días, Blake». El sheriff sonrió, pero nunca llegó a sus ojos. «Parece que alguien cortó a mi ladrona». Jim sintió la mentira subiendo por su garganta y muriendo a la mitad, así que se conformó con la verdad. «Encontré a una chica colgando donde los buitres dan vueltas. La traje aquí para que no muriera como un perro». «Interferiste con la evidencia», dijo Thompson. «Ella pertenece a mi cárcel». La sonrisa había desaparecido ahora. Jim negó con la cabeza. «Ella pertenece a una sala del tribunal. Lo que hiciste no fue justicia». Por un segundo, solo se miraron el uno al otro. Viejo ranchero en el porche. Hombre con una placa en el patio. El tipo de momento que decide qué clase de hombres realmente son. Adentro, Rose estaba descalza justo detrás de la puerta. Cada músculo tenso. Podía escuchar cada palabra. Conocía esa voz. Aún podía saborear el polvo de su cuerda. Si él la llevaba de vuelta, no habría juicio. Ninguna segunda oportunidad. Solo un viaje más al calor y una tumba tranquila que nadie se molestaba en marcar. Su corazón martillaba, su boca se secó. Agarró el marco de la puerta para estabilizarse, luego se deslizó hacia la cocina mientras los hombres discutían. Cuando Jim finalmente entró de nuevo, su mandíbula estaba tan apretada que se veía dolorosa. «Te quiere de vuelta», dijo Jim. «Dice que la cuerda era legal». Ya corría la voz por Dodge City de que Jim Blake había cortado a la ladrona. Algunas personas lo llamaban loco, pero la mayoría decía que el sheriff había sido avergonzado frente a todo el pueblo. Rose lo miró. Realmente lo miró. Este hombre ya se había arriesgado una vez solo por cortarla. Si ella guardaba silencio, él volvería directo a la trampa del sheriff con ella si ella decía la verdad. Ambos podrían no ver otro amanecer. Su voz salió en un susurro ronco. «Jim, sí robé, pero robé la cosa equivocada. Tomé dinero que nunca fue suyo para quedarse. Y vi lo que le hizo al hombre al que pertenecía». Jim la miró fijamente. «¿Qué viste, Rose?» Ella tomó un respiro que sacudió todo su cuerpo. Porque una vez que respondiera esa pregunta, no habría vuelta atrás para ninguno de los dos. Antes de que sigamos a Jim y Rose por este oscuro sendero, adelante y toca suscribirse para que no te pierdas lo que pasa después. Y mientras estás aquí, toma un sorbo de tu café o té y dime en los comentarios qué hora es ahora mismo y desde dónde estás escuchando. Rose no miró a Jim cuando respondió. Miró el viejo piso de madera como si la verdad estuviera escrita allí. «Estaba limpiando la oficina», dijo tarde. «El sheriff pensó que me había ido a casa», sus manos se retorcían en su falda. «Escuché a un hombre entrar», dijo. «No del ejército. Solo un tipo cansado del camino en un abrigo polvoriento con una placa de Wells Fargo en su chaleco. Tenía una bolsa de cuero en su hombro. Discutieron sobre dinero, sobre efectivo que se suponía que viajaría en los rieles y nunca llegó.
Jim no dijo nada. Podía escuchar su propio latido. Luego escuché el disparo. Rose susurró. Solo uno. El mensajero cayó al suelo. El sheriff estaba allí con humo saliendo de su pistola como si no fuera nada. Ella tragó duro. Envolvió el cuerpo en una lona, lo cargó en una carreta, y condujo más allá de las últimas casas hacia un barranco en el río Arkansas donde la gente no va mucho más. Esa bolsa de cuero terminó en su caja fuerte. La misma bolsa de la que robé. Pensé que solo estaba robando a un hombre codicioso. Resulta que robé de una tumba. El silencio se asentó espeso en la habitación. Jim había visto hombres malos en su vida. Ladrones de ganado, vagabundos malos. Pero un hombre de la ley matando a un mensajero por dinero, luego colgando a una chica para encubrirlo. Eso es diferente. Si nos quedamos aquí, dijo Rose, volverá con una cuerda y una historia. Y solo una de ellas será verdad. Jim se frotó la cara, luego miró hacia la ventana donde el sheriff había cabalgado. Fort Dodge, dijo en voz baja. Los soldados allí conocen a los hombres del ferrocarril. Les importará si una bolsa de Wells Fargo desaparece, y el sheriff no tiene su oído. Al atardecer, estaban en la silla. Jim ató un pequeño petate detrás de su caballo, escondió la paga robada profundamente bajo su abrigo, y ayudó a Rose a subir frente a él. Ella todavía se movía como si cada paso doliera, pero su voz era firme. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás, dijo. No hubo vuelta atrás desde el momento en que te corté. Él respondió. Siguieron el río Arkansas de nuevo. Esta vez no al paso, sino a un galope duro y urgente. Detrás de ellos, en la cresta cerca del rancho Blake, el sheriff Thompson observó dos pequeñas figuras cabalgando hacia el oeste, polvo elevándose detrás de ellos. Sus dos diputados se movieron en sus sillas, esperando su palabra. No necesitaba un catalejo para entender si llegaban al fuerte, sus trucos con la cuerda habían terminado. Toda su vida había terminado. Espoleó su caballo tan fuerte que gritó y le hizo señas a un diputado para que cabalgara con él mientras el otro rodeaba para cubrir sus huellas. 3 armas persiguiendo a un ranchero y una chica que sabía demasiado. La noche comenzó a caer cuando Jim y Rose vieron las primeras linternas de Fort Dodge en la distancia. Los cascos tronaban más cerca detrás de ellos. Si los soldados en esa puerta le creen al sheriff antes de creerle a una ladrona y un viejo ranchero, ¿qué crees que pasa en ese camino oscuro después? En el borde del fuerte, un centinela se adelantó con su rifle. Gritó que se detuvieran. Jim tiró de las riendas tan fuerte que el caballo se deslizó. Rose casi se resbaló de la silla. Al centinela no le importaba quiénes eran. Le importaba que estaba casi oscuro y 3 jinetes estaban haciendo ruido en su puerta. El sheriff Thompson llegó un instante después con 2 diputados detrás, sus caballos cubiertos de sudor, su placa captando lo último de la luz del día. Todos comenzaron a hablar a la vez. El sheriff agitando su placa. Jim levantando sus manos vacías. Rose apenas sosteniéndose del cuerno de la silla. El centinela hizo lo que hace un buen soldado. Cerró la puerta. Los separó. Y mandó llamar a un oficial. Esa chica es una ladrona. El sheriff espetó. El viejo la está escondiendo. Estoy aquí para llevarla de vuelta a la justicia de Dodge City. Tal vez eso habría funcionado cualquier otro día. Pero Jim Blake no había cabalgado todo este camino para quedarse callado. Se bajó del caballo, piernas temblando, pulmones ardiendo, y sacó la pesada bolsa de paga de cuero de debajo de su abrigo. La lanzó a los pies del soldado. Eso es dinero de Wells Fargo, dijo Jim. Su jinete nunca llegó a los rieles. Ella vio por qué. Todos los ojos se volvieron hacia Rose. Podría haberse quedado en silencio. Podría haberse deslizado de vuelta a las sombras y dejar que su oportunidad muriera allí mismo. En cambio, se bajó de la silla y se paró junto a Jim. Su voz temblaba, pero no se quebró. Les contó sobre el disparo en la oficina, sobre el hombre de Wells Fargo cayendo al suelo, sobre el cuerpo sacado del pueblo bajo una lona hacia un barranco solitario en el río. El oficial no se apresuró a juzgar. Se tomaron papeles. Se escribieron nombres. Se envió un telegrama por la línea para preguntar si un mensajero había desaparecido en ese camino. Durante los siguientes días, Jim y Rose fueron mantenidos dentro del fuerte. No como prisioneros, pero tampoco exactamente libres. Respondieron las mismas preguntas más de una vez. La historia no cambió. Cuando llegó la noticia de que un jinete de Wells Fargo y su efectivo habían desaparecido semanas antes, el capitán envió 10 hombres a Dodge City con Jim y Rose cabalgando junto bajo guardia. Hombres así no olvidan a los muertos. Los rostros se endurecieron, los rifles se levantaron. Y por primera vez en mucho tiempo, el sheriff se encontró mirando fijamente a cañones que no estaban de su lado.
Cabalgaron de vuelta a Dodge City con un pequeño escuadrón de soldados y un hombre federal del fuerte. Cavaron donde Rose dijo que cavaran a lo largo de un barranco solitario en el río Arkansas. Encontraron huesos, trozos de tela, una pequeña etiqueta de metal estampada con la marca de la compañía de expresos que coincidía con un jinete desaparecido. Eli Thompson no fue arrastrado a la horca la mañana siguiente. Fue arrestado y llevado al este bajo guardia. Unos meses después, se paró en una sala del tribunal en Tepique y enfrentó a un juez que no le debía ningún favor. En cuanto a Jim y Rose, cabalgaron a casa, no como forajido y captor, sino como dos personas que caminarían a través del mismo fuego y de alguna manera saldrían de pie. Rose trabajó en el rancho Blake para pagar lo que había robado y un poco más. Aprendió a atar cuerdas para potros, no para castigo. En las tardes tranquilas, ella y Jim se sentaban en el porche, observando el cielo de Kansas enfriarse de dorado a púrpura, diciendo muy poco, necesitando aún menos. Tal vez ese es el verdadero corazón de esta historia. A veces la justicia solo sucede porque un alma terca se niega a apartar la mirada del dolor de otra persona. A veces la persona que todos llaman ladrona es la única lo suficientemente valiente para decir la verdad. Si hubieras cabalgado por esa estructura solitaria ese día, habrías cortado a Rose sabiendo que los problemas vendrían a cazarte después. ¿Alguna vez has visto algo malo y has tenido que decidir si quedarte callado o levantarte? Si esta historia despertó algo en ti, toca me gusta para que más personas puedan encontrarla.